Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que vayas a ver esto. El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión sobre una de las personalidades más polémicas de la actualidad, el profesor Hans Hermann Hoppe, filósofo y economista alemán radicado en los Estados Unidos, quien es conocido por ser un referente tanto del paleolibertarismo como del anarcocapitalismo. Si bien el profesor Hoppe ha hecho polémica por múltiples declaraciones, en este video nos centraremos en el aspecto más conocido, el lado misourning. Antes de continuar es necesario aclarar qué es misourning. Como se habrá podido observar en un video anterior de este canal, mi persona rechaza el uso de la palabra homofobia por ser muy ambiguo. En lugar de eso, se ha decidido adoptar la palabra misourning como sinónimo. Valga la aclaratoria, es decir, que cada vez que mencione la palabra misourning me refiero a la homofobia, es decir, al rechazo hacia las personas homosexuales o hacia la homosexualidad. Muchos han acusado, finalizada esta aclaración, continuamos. Muchos han acusado al profesor Hoppe de ser partidario de las ideas misourning, producto de tres aspectos que abordaremos e intentaremos analizar. Siendo así, comencemos. Acusaciones. Los principales aspectos que han sembrado la sospecha de una mentalidad misourning en Hoppe se encuentran en su polémico libro Democracia, Monarquía y Orden Natural, donde en un capítulo afirma que se deberían aplicar las normas de remoción física, es decir, expulsión o exilio, a ciertos indeseables que, en palabras de Hoppe, estarían en contra de la familia natural. Y cito: del mismo modo que en un pacto instituido con la finalidad de proteger a la familia, no puede tolerarse a quienes promueven formas de vida alternativa, no basadas en la familia ni en el parentesco, incompatibles con la caña meta. También estas formas de vida alternativa, hedonismo individualista, parasitismo social, culto al medio ambiente, homosexualidad o comunismo tendrían que ser erradicadas de la sociedad si se quiere mantener un orden libertario. Fin de la cita. Otro aspecto que ha permitido acusar a Hoppe de ser apología de una mentalidad misourning es el escándalo que se abrió producto de unas declaraciones en una clase donde insinúa que tanto los homosexuales como otras personas tienen una preferencia temporal mucho más alta al tener un nivel de previsión inferior al de una persona heterosexual. Es decir, que las personas homosexuales tienden a no ser previsoras. Por último, el filósofo estadounidense Tom Palmer, quien cabe mencionar que es homosexual, además de partidario del libertarismo, al igual que Hoppe, menciona en un artículo crítico con la postura de Hoppe en el aspecto de la inmigración, de que el mencionado autor lo acusó de ser un embajador de la homosexualidad con el fin de descalificar su crítica hacia su trabajo. Respuestas a las críticas. Tanto Hans Hermann Hoppe como sus partidarios han considerado de que se ha malinterpretado su punto de vista con el fin de dar a entender de que es una persona partidaria del pensamiento misourning. Sobre la acusación relacionada con su libro, es necesario mencionar que personajes como el economista español Juan Ramón Rayo han afirmado que la postura de Hoppe no gira en torno al pensamiento misourning, sino más bien a su visión radical de los derechos de propiedad y libertad de asociación. Muchos libertarios son partidarios de la libre asociación y el derecho de admisión con respecto a la propiedad privada. Podemos mencionar aquí tanto a Hans Hermann Hoppe como a Leo Rockwell o Walter Block. Además,
Siendo Job anarquista, también es partidario de las leyes privadas dentro de las comunidades humanas. Es decir, en su planteamiento existe la posibilidad que ciertas comunidades puedan establecer leyes de inmigración tan arbitrarias como consideren mejor. En este punto se pone el ejemplo de una comunidad nudista, de que una comunidad nudista podría prohibir la presencia de personas que usen ropa dentro de su territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo los criterios de Hans Hermann Hoppe no se considera la discriminación a ciertas personas como algo que forma parte de la ideología, sino más bien el derecho a discriminar forma parte de su ideología, ya sea por cualquier criterio arbitrario. Como por ejemplo podemos poner la idea de que mi persona podía crear en la sociedad que plantea Hoppe una comunidad exclusivamente para homosexuales y ateos, donde tanto la heterosexualidad como el cristianismo estén prohibidos, gracias a que esas serían las leyes privadas que establecería para mi comunidad. Tanto del mismo modo que podrían establecer otras comunidades otro tipo de leyes diferentes a las que yo establezco en mi comunidad. Como punto aparte, también se ha planteado que lo que se decía a Hoppe no se refería exclusivamente a la homosexualidad en sí misma como algo malo, sino más bien el encontrarse en contra de las normas de convivencia de la sociedad establecida. Eso quiere decir que una persona que reside en una comunidad que considera como algo deseable el matrimonio, y esa persona sea contraria al matrimonio, debería ser expulsada. Por ejemplo, tenemos a Julie Bindel, que es una feminista radical que considera que el matrimonio es detestable y debe ser abolido. Una persona como esta, es decir, que considera que el matrimonio es algo detestable, algo que debe ser eliminado, no encajaría en la sociedad, una sociedad que establezca como norma el matrimonio, pero sí sería recibida con guirnaldas, por decirlo así, en otra comunidad que establezca como norma el amor libre, donde se expulsaría, por ejemplo, a las personas que estén a favor del matrimonio. Sobre el escándalo en el que estuvo involucrado Hoppe, este fue explicado por su protagonista como un símbolo de su desdén por el sistema universitario que castiga puntos de vista disidentes sin darles opción a réplica. Según Hoppe, lo que dijo fue que los homosexuales tienden a tener una mayor preferencia temporal por la sencilla razón que, en su mayoría, no tienen descendientes, lo cual, pensando con bastante caridad, se podría decir que es lógico en el sentido común, pero más allá de eso contaría como una opinión, no como un hecho verificable. Además de esto, considera que la afirmación es de tipo intuitiva y no una generalización, poniendo como ejemplo la idea de que los italianos suelen consumir más espagueti que los alemanes por cuestiones culturales, lo cual no significa que todos los italianos consuman más espagueti que todos los alemanes. Contextualizando su ejemplo, se podría decir que lo que intentaba decir es que las personas homosexuales, al no tener hijos, generalmente se podría esperar, según el sentido común, que piensen menos en el ahorro. Pero, y vuelvo y repito, esta solo sería una opinión, es decir, no algo que se base en evidencias que haya presentado por el momento ningún economista, ¿no? En este punto se puede considerar de que lo que dijo Hoppe máximo calificaría como una opinión basada en el criterio personal y en el sentido común, que no tiene mucha evidencia, pero no representa una acción malintencionada, sino una deducción que podría ser catalogada como ingenua,
pero sin una finalidad malvada. Es decir, no es que sea una persona partidaria de la mentalidad de Misourning, sino más bien que tiene un criterio popular sobre un tema que podría llegar a ser polémico. Sobre la acusación de Palmer es difícil verter una opinión, porque es posible que sea verdad, de que verdaderamente haya sido descalificado por Job con la frase de que era un embajador de la homosexualidad, pero también podemos decir que es una acusación infundada, producto del desdén que se tienen entre académicos del Cato Institute y académicos del Mises Institute, es decir, que son dos instituciones que forman parte vital del libertarismo tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, que generalmente suelen tener diferencias entre sí que representan una división importante. Por el momento, lo único que se puede afirmar es que la situación aún no está resuelta, es decir, no podemos decir que es verdadera o falsa. Conclusión. Dadas las pruebas, es posible afirmar que Job suele tener opiniones bastante controversiales, pero dentro del marco de lo racional. Y no existe la suficiente evidencia para afirmar que posee un prejuicio misourning, lo cual no significa que muchas veces las personas que sí son misourning suelen usar sus frases sacadas de contexto para avalar su punto, pero eso no lo hace culpable del mal uso que se hace de su trabajo. Job, como bien sabrán, tiene otras polémicas más por otro tipo de afirmaciones desafortunadas, pero ese es otro tema de conversación. Para finalizar, podemos decir que Hans Hermann Hoppe no es per se una persona que tenga prejuicios con respecto a los homosexuales, pero sí es una persona que gracias a la ambigüedad de sus frases ha permitido que mucha gente lo crea así, ya sean partidarios suyos como contrarios a él. Bueno, hasta aquí llega nuestro video sobre Hans Hermann Hoppe y la mentalidad misourning. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse. Bueno, compartan, denle like y dejen su comentario. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que vayan a ver esto. Muchas gracias. Hasta luego.